Israel-Hamas, dos conflictos distintos. Y para ello he invitado nuevamente a Alberto Javiles, director ejecutivo, Comisión Antidifamatoria de la B'nai Brit Panamá. Buenos días y bienvenido, Alberto. Gracias por atender mi llamada. Muy buenos días, Shirley. Muy buenos días a toda Venezuela. Siempre a la orden para conversar con ustedes. Por favor. Bueno, hablemos un poco de las diferencias entre ambos conflictos, ¿no? Un conflicto, el árabe palestino, el árabe palestino con Israel, y el otro es Israel con Hamas. ¿Hay diferencias entre esos conflictos? Sí, de hecho podemos hablar de tres conflictos. El conflicto árabe-israelí, que fue la negativa de los países árabes a partir de 1948 de aceptar el establecimiento del Estado de Israel. Este conflicto ha venido resolviéndose con la firma de tratado de paz entre Israel con distintos estados árabes. Existe también el conflicto israelo-palestino, que una vez que los países árabes se retiran de la primera línea de confrontación con Israel, los palestinos, principalmente liderados por la OLP de Yasser Arafat, emprenden acciones terroristas en contra del Estado de Israel con el objetivo de expulsar a los judíos del Estado de Israel y poner en su lugar un Estado palestino. Ahora bien, a partir de los acuerdos de Oslo, toda esta dinámica presuntamente cambia, ya que la OLP reconoce la existencia del Estado de Israel. Lamentablemente, surge un nuevo conflicto que es Israel-Hamas, en donde no hay diálogo, es imposible de que exista diálogo, ya que Hamas tiene una plataforma fundamentalista islámica que es religiosa, en el cual ellos no buscan un Estado palestino, ellos buscan un Estado islámico, que es algo completamente distinto, y esto descarta por completo toda relación con cristianos, con seculares palestinos y tal. O sea, es la imposición de la ley del Sharia, de la Sharia, que es la ley islámica, interpretada por ellos a rajatabla, en donde para ellos no hay negociación. Es blanco o negro, o sea, todo o nada. Ahora, hay algunos que señalan que lo que ha ocurrido con el Hamas es quizás la expresión de la ausencia o la imposibilidad del establecimiento de un Estado palestino. Y además, el no reconocimiento de la creación del Estado de Israel, en virtud de que era un Estado donde mayoritariamente vivían los palestinos. Ahora, ¿Cuál Estado, es el contraargumento o, digamos, los argumentos eh, con relación bueno, a estos cuestionamientos que hay de la otra visión de conflicto? a ver, nunca ha existido un Estado palestino, jamás en la historia, desde la antigüedad, si es que vamos. Eso ha estado dominado o por tribus cananeas o por judíos en la época de David, de Salomón, de los macabeos. Después vinieron los imperios, el imperio árabe, que no hizo de esto un estado, los cruzados, los otomanos, los británicos, y después de los británicos fue el plan de partición de Palestina, aprobado por la ONU, acatado por los judíos, pero rechazado por los estados árabes. El tema con Hamas es una visión fundamentalista que la practica también ISIS. Por eso nosotros estamos en una campaña para que el mundo entienda finalmente que Hamas es ISIS. Las barbaridades que hizo ISIS hace 10 años atrás, quemando gente viva, torturando, secuestrando, degollando, es exactamente lo que hizo Hamas el sábado 7 de octubre de 2023 en contra de civiles israelíes. El daño que le ha hecho Hamas a la causa palestina es enorme, enorme. Porque si antes había, vamos a decir, conversaciones dentro de Israel, oposiciones políticas a favor, en contra de establecer un Estado palestino, después de lo del día sábado 7 de octubre, todas estas discusiones han sido postergadas. Jamás ha logrado despertar a Israel de su letargo y dotarlo de una determinación que va a causar la desaparición del gobierno de Hamas de la Franja de Gaza, la expulsión de Irán, el gran promotor de Irán también de la Franja de Gaza, y hasta que no estén dadas las condiciones, que puede ser de aquí a varios años más, empezar a volver a tratar de hablar sobre el Estado palestino.
Jamás le ha hecho un enorme daño a la causa palestina. De hecho, Jamás es un enemigo o ha demostrado ser un enemigo de la causa palestina con lo que ha hecho. Y ha demostrado ser un fiel seguidor de, de los desmanes de la teocracia de Irán. Eso es lo que ha logrado Jamás establecer. Así que lo que se viene es una hora de espera para el pueblo palestino, primero limpiar Jamás y después empezar a conversar sobre qué va a pasar con Gaza, qué va a pasar con Cisjordania, cosas que no se saben hasta el momento. Sí. Ahora, Alberto, ¿por qué no se ha podido establecer un Estado palestino? ¿Porque Israel no ha querido o porque en el seno del mundo árabe ha sido difícil ponerse de acuerdo? A ver, porque esto es una pregunta medular, ¿no? Mira, después de los acuerdos de Oslo hubo mucha voluntad por parte del Estado de Israel de empezar a dar los pasos para la creación de un Estado palestino en territorios que Israel le ganó en legítima defensa a Jordania y a Egipto en la guerra del 67, ya que, repito, nunca existió antes un Estado palestino. Estos territorios estaban ocupados por Jordania y por y por Egipto desde el año 48. Lamentablemente, después de los acuerdos de Oslo, se sucedieron una serie de eventos trágicos, atentados terroristas contra Hamás, el asesinato del primer ministro Rabin, la llegada al poder de Israel por elecciones democráticas de un ala nacionalista, también el fortalecimiento de Hamás dentro de la sociedad palestina, ya que la autoridad palestina corrupta e ineficaz no ha sido capaz de resolver los problemas de la sociedad palestina. Sin embargo, estas barbaridades que vimos el día sábado rompieron toda posibilidad de que jamás algún día pudiera convertirse en un interlocutor válido y reconocido por la comunidad internacional, por el Estado de Israel. Jamás demostró su cara y con gente así no se puede llegar a ningún entendimiento. Gente así solamente y lamentablemente entiende un idioma. No podemos ir a conversar con ellos con términos occidentales de paz y amor y libertad y convivencia. Con estos fanáticos de Hamas, el único idioma que ellos entienden es el idioma de la fuerza. No es lo mismo con el pueblo palestino. Esa es otra agenda que Israel tiene. Israel siempre va a estar dispuesto a dar su mano amiga al pueblo palestino, que lamentablemente es rehén del fundamentalismo islámico, patrocinado por Irán, financiado por Qatar y ejecutado por Hezbollah, la yihad islámica y por sobre todo por Hamas. Ahora, en este contexto, Alberto, estoy conversando con Alberto Javiles, director ejecutivo de la Comisión Antiinflamatoria de Bnei Panamá. Así como te he preguntado el tema de por qué no se ha creado un Estado palestino, también otro tema, otro punto de debate histórico, y tú que eres experto en esto, es la idea de que Israel ocupó un territorio. Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo Israel y los judíos tienen vinculación con esa tierra? ¿Y cuál es el argumento, digamos, desde el punto de vista hebreo, a aquellos que dicen que Israel ha ocupado un territorio? A ver, la presencia judía en la tierra de Israel, o también se conoce como Tierra Santa, data de hace 3.500 años atrás, más o menos en el año 1500 antes de Cristo. Allí el pueblo judío se desarrolló, allí el pueblo judío tuvo su independencia 2 veces, construyó el templo, tuvo 2 reinos, el reino del reino de Saúl, y posteriormente fue el reino de David y de Salomón, tuvo el reino de los Macabeos 800 años después, y es hacia la tierra de Israel, hacia donde orientamos nuestras oraciones 3 veces al día. El pueblo palestino o el pueblo árabe también tiene sus derechos históricos, nadie los está negando. Ellos rezan hacia la Meca, que es una ciudad que está en Arabia Saudita. El tema no es quién llegó primero, el tema es que hay una tierra que se estaba negociando para que sea compartida entre ambas partes.
En el año 47, con el plan de partición de Palestina, el lado árabe rechazó el plan de partición y apostó por el todo y se quedó con la nada. Y los que iban a ser tierras del Estado árabe en Palestina fueron ocupadas militarmente por Egipto y por Jordania. En el año 67, después de la victoria militar de Israel contra, contra los países árabes, Israel puso sobre la mesa paz a cambio de territorios. Y la respuesta de los países árabes fueron los tres nos de Jartum: no a negociación con Israel, no al establecimiento del Estado de Israel, no a la paz con Israel. Siempre ha habido un histórico rechazo hasta que el primer valiente, que fue Anwar el-Sadat, firmó la paz con el Estado de Israel y recibió a cambio toda la península del Sinai, Estamos hablando ocupada de por Israel Egipto. en el Ujú. 67. Sí. Claro, Egipto. Pero ojo, Sadat no quiso recibir Gaza, se le ofreció Gaza y no la quiso, porque él estaba consciente del problemón que había en Gaza y se lo dejó a los israelíes. Israel ha firmado paz con Egipto, con Jordania, con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán y con Marruecos, que ya han reconocido la existencia del Estado de Israel. Lamentablemente no es la situación con toda la sociedad palestina, ya que ellos han seguido aupando, respaldando atentados terroristas en contra del Estado de Israel a tal extremo que la autoridad palestina, la presunta socia de la paz para Israel, paga sueldos a terroristas que están presos en cárceles israelíes como premio por haber asesinado israelíes. Y si han muerto en acciones terroristas en contra de Israel, estos fondos van destinados para sus familias. Es decir, económicamente, la autoridad palestina incentiva y promociona atentados terroristas en contra de Israel que han cobrado la vida de miles de ciudadanos y militares israelíes. Entonces, con estos socios o estos presuntos socios es bien difícil conversar de paz, bien difícil. El pueblo palestino necesita un líder con coraje, con determinación, que los lleve a afrontar con pragmatismo y con realidad y con los pies sobre la tierra las conversaciones de paz con el Estado de Israel. Ahora, esas conversaciones de paz, ¿en qué punto han quedado con respecto a la política? Es decir, paz o paz por territorio? La fórmula paz por territorio fue presentada por Israel y fue también ejecutada por Israel. En los acuerdos de Oslo del año 93, Mm. Israel entrega la franja de Gaza menos los asentamientos que posteriormente fueron desmantelados en el 2005. Entrega Jericó, entrega Hebrón, Jenin, Nablus, Tulkarem, Calquilia. Varias ciudades palestinas son entregadas para el control de los palestinos. Los temas de seguridad siempre van a quedar en manos de Israel. En el año 2005, Israel evacúa unilateralmente toda la franja de Gaza, desmantela los famosos asentamientos. No queda ni un civil ni un militar israelí en la franja de Gaza. A los 2 años siguientes, 2007, Hamas hace un golpe de Estado en contra de la autoridad palestina, asesina a más de 200 funcionarios de la autoridad palestina, se hace del control total de la franja de Gaza, impone la Sharia, lo cual quiere decir también restricciones a la población cristiana, y convierte a la franja de Gaza en una plataforma de ataques, de lanzamiento de misiles en contra de civiles israelíes. Si no fuese por la cúpula de hierro que Israel ha desarrollado, Israel estaría contando sus muertos por decenas de miles. Lo del día sábado 7 de octubre no solamente fue la incursión terrestre y aérea proveniente de la Franja de Gaza en contra de civiles israelíes, también fue una andanada de miles de misiles lanzados en contra de civiles israelíes con el único objetivo de asesinar. Estos civiles fueron defendidos de manera casi perfecta por la cúpula de hierro. Estos misiles lanzados por Hamas y la yihad islámica también fallan y también caen en la franja de Gaza. Lo que pasó con el hospital el día miércoles o el día martes, automáticamente Hamas salió a declarar
500 muertos por culpa de Israel. No, Israel ha presentado las pruebas y no solamente Israel, el Pentágono también las ha desarrollado, la Unión Europea de sus propias investigaciones han determinado que el misil que causó esta masacre en el hospital de Gaza fue lanzado por la Yihad Islámica, un lanzamiento fallido por parte de estos asesinos que no tienen miramiento alguno y que para ellos la muerte de sus propios civiles es un objetivo de guerra. Israel se ha contenido y ha evitado lanzar un ataque fulminante contra la franja de Gaza justamente para evitar muertes de civiles y les ha pedido váyanse lejos de las zonas de operaciones, que es el sur de la franja de Gaza. Esta evacuación ha sido impedida por los asesinos de Hamás, que no dejan que su población civil escape de la zona de operaciones. Ellos se esconden abajo de la tierra en búnkers que ellos han construido y dejan indefensa a la población civil en la superficie. Eso es el Hamás, esa es la forma de actuar de estos asesinos. Yo tengo que despedirte, Alberto. Te agradezco mucho que me hayas atendido a esta hora de la mañana. Alberto Javiles, director ejecutivo de Comisión Antidifamatoria de B'nai B'rith, Panamá. Gracias, Alberto. 8:31. Seguiremos muy pendientes del conflicto que enfrenta Israel contra Hamás. 8:31. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda.